Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy nos toca continuar con el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Así que les pido que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23. Eso es lo que el pasaje que hoy vamos a ver, continuando con el tiempo de Juan. Muy bien. Dice la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana acudimos a ti, a tu Espíritu Santo y a tu palabra, para que nos guíe y nos enseñe. Te pedimos, Padre, que tú tomes control de este tiempo y seas tú enseñándonos, seas tú levantándonos, seas tú limpiando nuestro entendimiento y conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí y tú toques el corazón de mis hermanos, que tú respondas cualquier duda que tengan en el corazón. Gracias, Padre, por el tiempo que nos das de poder predicar y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como ustedes ya se imaginarán, vamos a hablar sobre el anticristo. Y es algo complejo porque muchas veces se escucha o se dice que no es tiempo de hablar del anticristo. Es importante que la gente reciba ánimo, aliento, porque esto del anticristo como que asusta. Pero cuando exponemos la palabra del Señor versículo a versículo, es Él mismo quien se encarga de darnos la porción que cada día necesitamos para nuestra vida. Vamos a renovar nuestro entendimiento, porque esto es importante para saber qué es lo que quiere decir el apóstol Juan a través de este pasaje que ahora nos toca. Y yo les aseguro que se van a sorprender mucho de lo que vamos a ver, lo que vamos a tocar, y va a ser de bendición para nosotros. Quiero darles un ejemplo muy sencillo y a través de este ejemplo yo quiero que lo tengan en mente durante el resto de la prédica para que podamos entrar en situación. ¿Ok? Cuando estábamos viviendo en la ciudad de Oruro, ustedes saben que Oruro es una ciudad donde el equipo local San José es la ley. Quien no es del San José es mejor que se quede callado y que no diga nada. Y cuando hay partido y juega San José, la ciudad es desierta, porque todo el mundo está ahí en el estadio alentando a San José. Yo les comento, saben ustedes que yo soy bolivarista, y nunca fui a un partido, amén, ¿no? Nunca fui a un partido en el estadio porque ya me comentaron qué pasó. Un amigo bolivarista que fue al partido, pues salió y no le fue muy bien, ¿no? Más aún porque ganó el Bolívar, como era natural. Pero también me encontré con un amigo que igual era paceño, y él sí fue a un partido que jugaba su equipo. No voy a decir qué equipo es para que no piensen que estoy afinando o queriendo equiparar a este equipo con los anticristos, nada que ver, no se preocupen. Este equipo, que no era el San José, se enfrentaba con San José, y este amigo pues agarró y tomó su polera amarillo con negro, ¿no? Se puso una chompa encima, y ¿qué creen? Aprovechando el bono de su amigo, que era del San José, tuvo entrada gratis, refrigerio gratis, estaba en una butaca y fue tranquilo ahí. Estaba sentado, disfrutó todo el partido.
Su equipo ganó y él me decía, no sabes cuánto yo me aguantaba porque metió un gol mi equipo y se quedaba ahí. Pero él celebraba en su corazón y se alegraba porque su equipo le estaba ganando al San José. Y un poco intrigoso, comenzó a indisponer a la hinchada, ¿no? Decirle, no, el San José está mal, que hay que sacar a los dirigentes, que hay que cambiar a estos jugadores, que no sé qué. Y la barra como que se empezó a molestar, ¿no? Y fuera al DT y a los jugadores, entonces él indispuso a la barra. Él salió contento, feliz, porque ganó su equipo, y la barra pues naturalmente salió molesta, más el añadido de los pinchazos de nuestro amigo. Con este ejemplo en mente, quiero que lo mantengan durante la prédica para que lo entendamos, ¿sí? Yo quiero que hoy como pueblo del Señor, como propósito, nosotros podamos discernir y conocer este último tiempo. Es muy importante que podamos conocer a los anticristos, porque Juan habla de los anticristos, y podamos discernir a quién se refiere respecto al anticristo, para que estemos preparados y no seamos engañados. Este es el punto crítico. Discernir el último tiempo, los anticristos y el anticristo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es esto del anticristo y qué es esto de los anticristos. Porque en el versículo 18, Juan habla de esto, de estas dos partes. Y algo que ya les adelanto, van a encontrar frases o palabras que únicamente el apóstol Juan las menciona. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que pasa es que él habla del último tiempo. Y la frase ya es el último tiempo, o específicamente el último tiempo, que si lo traducimos de manera literal, está hablando de la última hora, solamente aparece en toda la Biblia en esta porción. Esta frase no la van a encontrar en ninguna otra parte de las Escrituras. Solamente Juan habla de la última hora. Y cuando entendemos a qué se refiere Juan, entendemos las cartas de Juan, el Apocalipsis e incluso también el Evangelio según Juan, nos damos cuenta que él está hablando de un tiempo específico. Se refiere a un tiempo especial que comprende desde la aparición del Mesías hasta la segunda venida del Mesías. Entonces estamos hablando del periodo en que Cristo apareció, se manifestó ya hecho hombre, y ese periodo va a terminar cuando Cristo vuelva por segunda vez a reinar en poder y gran gloria. De este periodo se está refiriendo el apóstol Juan en la última hora. Entonces es un periodo bastante amplio, llevamos cerca de 2000 años en esta última hora, y todavía falta un poco más de tiempo. El Señor viene pronto y en ese momento ese tiempo terminará. Ahora, ¿por qué Juan dice que esta es la última hora? Básicamente porque la única manera en la cual se puedan manifestar los anticristos o el anticristo es cuando ya se ha manifestado primero el Cristo. Cuando se manifiesta el Cristo, recién pueden aparecer otros anticristos. Ahora, vamos a ver esto de la diferencia entre el anticristo y los anticristos. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado el término anticristo. Todos lo han escuchado. Todos sabemos a qué se refiere. Más en los últimos tiempos de pandemia en los cuales hemos estado confinados, por algún motivo se han acelerado las prédicas y las enseñanzas de los últimos tiempos. Se ha hablado mucho del anticristo y se lo ha mezclado con el tema de las vacunas y con varias cosas. Así que el anticristo ha sido muy, muy sonado en este tiempo. A mí también me sorprende que el anticristo esté muy relacionado con el Apocalipsis. Pero hermanos míos, ¿sabían que esta palabra, anticristo, solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento? Solamente 4 veces le va a encontrar. Y las 4 veces están en las cartas de Juan. 3 en esta primera carta y 1 en la segunda carta. No va a encontrar más. Y la palabra anticristos en plural solamente la encuentran en esta porción. Busquen en sus Biblias, no van a encontrar más.
Entonces, ¿por qué esta enseñanza del anticristo está tan de moda y ya estamos esperando a que, no sé, pues Bill Gates o cualquiera de los últimos nombres, ¿no? De Soros o qué sé yo, tanta gente que se manifieste pues y haga algo? Tranquilos, vamos a ver a qué se refiere Juan. Porque si solamente Juan habla de esta palabra, acudamos a él y le preguntemos qué quiere decir. Juan es el único escritor bíblico que utiliza este término, anticristo y anticristos. Y lo define de una manera tan diferente que necesitamos conocerla. Y el no conocer qué es lo que Juan nos está diciendo, nos está enseñando, nos pone en un grave riesgo. Más aún en este tiempo. Porque como dijo Juan, estamos en la última hora, donde se están manifestando los anticristos. Ahora, cuando se refiere a el anticristo, con un artículo determinado, el anticristo, se está refiriendo a alguien que va a venir en el futuro. La iglesia, por algún motivo, ha entrado en una competencia de esperar al Señor, pero se está distrayendo en esperar al anticristo. Yo les adelanto algo. Yo sé que en un momento lo vamos a ver cuando prediquemos esta sección de las Escrituras, pero la manera en la cual el anticristo se va a manifestar va a ser cuando la iglesia ya no esté, cuando seamos arrebatados, cuando seamos tomados. Eso es lo último que falta que suceda proféticamente hablando para que la última semana de Daniel o los 7 años de la gran tribulación se manifieste. Entonces, una vez que como iglesia seamos arrebatados, recién se va a manifestar el anticristo, ese hombre tan temido por muchos. A él se refiere cuando se habla de el anticristo. Y es una palabra bastante amplia. No solamente se refiere a alguien contrario a Cristo, también se refiere a alguien que está en lugar de. Entonces, este anticristo va a venir a pretender reinar en lugar de Cristo y se va a colocar en oposición directa al Señor y a lo que suceda en ese tiempo. Pero como les dije, esto se va a manifestar más adelante. Ahora, hermanos, a veces decimos, ya entonces yo no voy a estar cuando esté el anticristo. Qué bien, voy a estar feliz, así que no hay ningún problema. Yo voy a la iglesia, alabo, adoro, leo mi Biblia, oro. Pero tranquilos, atentos a lo que viene. Y aquí yo me quiero centrar. Hay muchos anticristos. Eso dice el apóstol Juan. Pero estos muchos anticristos comenzaron a surgir desde el momento en que Jesús ascendió al reino de los cielos. Entonces ya pueden imaginar la cantidad de anticristos que se han ido manifestando a lo largo de la historia. Y de anticristos que hoy en día vamos a encontrar también nosotros. Estos no están en el futuro. Estos se han presentado y se están presentando y van a continuar presentándose hasta que el Señor lleve a la iglesia. Van a estar preparando el camino del anticristo. Y de ellos nosotros necesitamos estar atentos, cuidarnos y saber cómo enfrentar lo que hacen. Esto nos muestra que, mientras nosotros como iglesia, tal vez un tanto asustada, estamos esperando únicamente el anticristo, ya han pasado muchos anticristos. Y saben, han hecho estragos en la iglesia. Y lo hemos dejado. Pero es tiempo de que nosotros como pueblo del Señor volvamos a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, a la Biblia. Eso es lo que nos pide Dios hoy. Que volvamos únicamente a lo que Él enseña a través de las Escrituras. De estos anticristos necesitamos cuidarnos. Y hay un motivo por el cual debemos hacerlo. Jesús dijo en Mateo 24:24, atentos a lo que Él dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y cuando ustedes ven esta porción de las Escrituras, Jesús está hablando de lo que va a venir en los últimos tiempos, antes del fin.
Nosotros estamos en el tiempo en el cual Jesús está hablando ahora, donde ya se han levantado falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, falsos engañadores, falsos maestros, engañadores, que tienen la intención de quebrantar nuestra relación con el Señor. Ahora, estos anticristos obviamente son temporales, porque son seres humanos que son utilizados para meter falsas enseñanzas. Son temporales, pero lamentablemente sus enseñanzas quedan y dañan mucho a la iglesia. Ahora, quiero que entendamos las características de ellos para poder saber cómo enfrentarlos. Juan dice en capítulo 2, lo que estamos viendo en el versículo 19, salieron de nosotros, atentos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di al principio? Ahí estaba un hincha de otro equipo, en medio de la hinchada del San José. Ahí estaba. Nadie podía darse cuenta de que era de otro equipo. Indispuso a la gente. En su corazón festejó los goles de su equipo. Y salió y nadie se dio cuenta. Pero la gente ya estaba indispuesta. Esto es lo que sucede en el pueblo del Señor. Y nosotros no nos damos cuenta porque son tan sutiles las enseñanzas de estos anticristos que lo hacen. ¿Se dan cuenta? No necesitan ser alguien pomposo, alguien que haga cosas muy grandes. A veces son enseñanzas sutiles y sencillas las que van trastornando al pueblo del Señor. Y con la definición de Juan, hermanos míos, entendemos qué quiere decir esto de anticristos. Cualquiera que se confiese seguidor de Cristo, pero enseñe algo que no esté de acuerdo con la doctrina entregada a través de los apóstoles en la palabra del Señor, sin duda alguna es un anticristo. ¿Por qué? Porque enseña algo contrario a lo que el Señor nos dio y nos enseñó. ¿De acuerdo? Entonces, es así de sencillo. Cualquiera que enseñe algo contrario a la palabra de Dios y a la doctrina es un anticristo. Es alguien que se opone a la verdad del Señor. ¿Ya se dan cuenta por qué estamos en peligro? Porque es ahora muy sencillo entrar al internet y poner prédicas cristianas. Y nos sale literalmente de todo. Y muchas veces comenzamos a seguir a gente cuya enseñanza es completamente contraria a la palabra del Señor, pero lo hace tan bien y sonríe tan bonito, tiene unos dientes tan blanquitos, yo quisiera tener esa sonrisa, y se viste de bien, y qué carisma que tiene. Y lo comenzamos a seguir. Y nos enganchamos en su enseñanza. Y nos va lavando el cerebro, nos va lavando el corazón, y de repente estamos caminando por un sendero que no es el de la palabra de Dios. ¿Les ha pasado? Con seguridad, a todos nos ha pasado, así que no se sientan mal. Todos hemos caído en algún momento por algo similar. Pero nosotros debemos aprender a reconocerlos. Porque los anticristos se mezclan entre los creyentes y propagan mentiras y engaños. ¿Cómo los reconocemos? Sencillo. No hay que ser expertos. Les voy a dar principios muy sencillos en la palabra del Señor para reconocerlos. Primero, dice que se apartan de la comunión. Eso quiere decir el texto original, se apartan de la comunión. Es decir, que dan una apariencia de piedad, de que son pero tan capos, que son como inalcanzables para nosotros. Y cuando alguien quiere acercarse a esa persona que nos impacta con su manera de ser, que nos impacta con su manera de predicar, que nos impacta con esa enseñanza, y queremos acercarnos, hay alguien, una seguridad, un entorno, algo que nos impide hacerlo. Entonces se convierten en personas inalcanzables. ¿Ustedes alguna vez vieron al Señor Jesús de esa manera? Cuando los apóstoles intentaron siquiera evitar que los niños se acercaran a Jesús, el Señor los reprendió.
y les dijo, dejad que ellos vengan a mí. Y a todo aquel que se acercaba al Señor, podía conversar con Él, escucharlo, recibir milagros, perdón de pecados y tantas cosas. Así que una persona que evita la comunión con el pueblo, que evita tener contacto con el pueblo, ahí tenemos una señal de peligro. Segundo, tienen enseñanzas falsas. Pero obviamente ellos no van a decir, estoy enseñando algo que no es en la palabra. No, es sutil. Ellos toman pasajes de las Escrituras, lo sacan de contexto y lo convierten en un pretexto. Y cuando ellos hacen esto, generan movimientos y falsos avivamientos contrarios a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la gente se siente eufórica por lo que está escuchando. Pero eso no siempre es la palabra de Dios. Tercera manera de reconocerlos. Dejan un rastro de desorden espiritual. ¿Y por qué digo desorden espiritual? Porque hay poco o nulo fundamento bíblico. Es decir, que las personas que siguen a estos anticristos, como dice el apóstol Juan, o falsos maestros, como quieran llamarlos, no hay ningún problema, tienen una característica: han dejado de crecer espiritualmente. No reciben la palabra, el alimento que ellos requieren cada domingo y diariamente. Y tampoco están desarrollando los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Esa es la característica de estos falsos maestros. Quieren tener al pueblo adormecido bajo su criterio, bajo su manera de pensar, bajo lo que ellos quieren. Entonces son maneras muy sencillas de ir dándonos cuenta cómo personas que no enseñan la palabra del Señor van tomando control del pueblo de Dios. Estos falsos maestros tienen una particularidad. Quieren saber de manera más clara cómo diferenciar entre un hombre del Señor que ama a Cristo, que enseña la palabra, y alguien que no. Bueno, el que predica la palabra, ¿qué hace? Abre la Biblia, lee la Biblia, enseña la Biblia y exhorta al pueblo a vivir conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque es la única fuente de fe y conducta que el Señor nos ha dado. Sencillo, sencillo. En cambio, los falsos maestros agarran la Biblia, la abren, leen un pasaje y la utilizan literalmente como un trampolín para comenzar a enseñar lo que ellos creen y nada más. Su experiencia personal, lo que ellos dicen, lo que ellos piensan, y leen un versículo de la Biblia y comienzan a enseñar lo que ellos ven, pero no lo que la palabra de Dios enseña. ¿Quieren un ejemplo sencillo? Ya que estamos con esta carta de Juan, voy a tomar este mismo versículo. Primera carta de Juan 2:19, para que entendamos. Se los voy a leer. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ya hemos visto en los últimos minutos que se está refiriendo a los anticristos, que salieron de entre el pueblo del Señor porque se metieron ahí, pero nunca fueron parte del pueblo porque no tuvieron comunión con ellos. Y salieron de ahí para que se manifestasen que ellos no eran del Señor, no eran salvos. Ya lo hemos entendido, sencillo. Pero cuando utilizamos esto con una mala enseñanza, los que mal enseñan la palabra del Señor utilizan este pasaje de la siguiente manera. Ahí está, hermanos. Esta congregación es la única que tiene la palabra del Señor, todas las demás se están desviando y estos hermanos se han ido de la congregación, pero se han ido, aquí está clarito, porque no eran de nosotros. Nos han dejado porque no eran de nosotros y cuidado los estén escuchando y se estén yendo con ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo sutilmente se va tergiversando la palabra de Dios. La iglesia de Cristo es una sola. Actualmente manifestada en muchísimas iglesias locales o congregaciones. En todas las del Señor
vamos a encontrar palabra de Dios, vamos a encontrar a hermanos en Cristo, vamos a encontrar fe, oración, todo lo que la palabra dice, lo vamos a hacer. Y es bueno, es buenísimo que tengamos comunión con los hermanos de otras congregaciones, porque son parte del cuerpo de Cristo. Y saben, el día en que estemos en el reino de los cielos, nadie se va a reunir. Los de esperanza en Él vengan por este lado, los de tal congregación por este lado. No va a haber eso. Vamos a estar todos juntos como el pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo. Así que no es tan fácil, o tan difícil, que nos demos cuenta de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Si en tu iglesia local no recibes palabra del Señor a través de las Escrituras, y como dice el apóstol Pablo, y como dice también toda la Escritura, predicar todo el consejo de Dios, versículo a versículo, aprendiendo paso a paso. Si no recibes eso, si tus dones no están siendo descubiertos, capacitados y ejercitados, si no estás encontrando un lugar para servir en la iglesia local, pues entonces no es tu lugar. Debes buscar otro donde puedas sentir y tener todo eso. Sentir que estás en una comunidad, sentir que estás en la familia en la que el Señor te ha puesto. Saber que vas a aprender de las Escrituras en ese lugar. Saber que vas a poder apoyar a los demás hermanos con tu don y servirlos. Ese es el lugar donde el Señor te quiere. Pero cuando tenemos miedo de que la gente nos deje porque no está yendo bien, le decimos, no, aquí está clarito, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ellos no eran creyentes. Entonces no dejemos que estas falsas enseñanzas nos lastimen el corazón. Amén. Hemos visto puntos sencillos de cómo descubrir a los que enseñan cosas contrarias a la palabra del Señor. ¿Notas la diferencia? Es sutil, pero necesitamos conocer más y más del Señor a través de las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque hay una seguridad y una garantía. Versículos 20 y 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. A mí me llama la atención esta porción. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y la palabra que aquí se traduce como unción, casualmente, entre comillas, es la única vez que aparece también en el Nuevo Testamento. No aparece en otro lugar. Juan utiliza frases o palabras en su primera carta que solamente él las usa, nadie más. Por eso es tan importante conocer las enseñanzas del apóstol Juan. Básicamente quiere decir lo siguiente. Cristo significa el ungido. Entonces, nosotros somos de Cristo. Entonces somos ungidos por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo está en el corazón de todos aquellos que han nacido de nuevo. Y es ese Espíritu Santo el que garantiza que tú puedas discernir las falsas enseñanzas de las verdaderas. Tomar la verdadera enseñanza, crecer espiritualmente, enriquecer tu vida y ser de bendición para las demás personas. Eso es lo que enseña el apóstol Juan. Pero yo quiero preguntarles algo. Dice las Escrituras que el Espíritu Santo trae de nuestro corazón lo que hemos ido guardando en él, es decir, de la palabra del Señor que hemos ido guardando en el corazón. Cuando es necesario, Él trae a memoria. Pero ¿qué pasa si no estamos sembrando en el corazón la palabra del Señor? ¿Qué va a traer a memoria? ¿Cómo vamos a discernir si lo que estamos escuchando es o no del Señor? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si lo que estamos oyendo es palabra de Dios? Así que solo los ungidos de Dios en Cristo Jesús pueden resistir estas falsas enseñanzas de los falsos maestros, porque tienen al Espíritu Santo que trae a memoria lo que han ido escuchando
y leyendo de la palabra de Dios. Hay una consecuencia muy clara con esto. Versículos 22 y 23 nos dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No sé si logran ver o notar el peligro sutil de la labor de los anticristos o los que enseñan cosas contrarias a la palabra. A ver, atentos. Nosotros nos acercamos al trono de Dios mediante Cristo. No hay otra manera. Nosotros somos salvos por fe en Cristo. No hay otra manera. Todo fue hecho por y para Cristo. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Yo quiero que se den cuenta que Cristo es lo único que nos une a Dios. Nosotros somos salvos porque estamos en Cristo, no porque estamos cerca de Cristo. Porque estamos en Cristo Jesús y Él en nosotros, somos salvos. Entonces, dado que Cristo es lo único que nos une a Dios y es el único que nos da todo lo que necesitamos, porque apartados de Él nada podemos hacer, por ese motivo, los que enseñan cosas contrarias a Cristo nos quieren alejar de Él, con enseñanzas muy sutiles. Si Jesús dice, apartados de mí, nada podéis hacer, y ustedes escuchan, tú eres un campeón, todo lo puedes solo, tu fortaleza, dale, tú puedes. ¿Será una enseñanza falsa? Desde luego que sí. Y así, el Señor lo es todo para nosotros. Por eso cuando nacemos de nuevo, se nos es dada la mente de Cristo para poder discernir eso. Imagínense esta hermosura, esta Trinidad en nuestro ser. Un corazón de carne entregada por Dios Padre. Una mente de Cristo y el Espíritu Santo. Wow. Tenemos todo. Y tenemos el añadido de la palabra de Dios en nuestras manos. Allí es donde fallamos. Porque no estamos acudiendo a las Escrituras como deberíamos hacerlo. El propósito del plan de los que enseñan cosas contrarias al Señor Jesucristo es destruir nuestra confianza personal en Cristo Jesús. Recuerda, apartados de Él, nada podemos hacer y nada somos. Una hermosa alabanza dice, si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Y es verdad, es verdad. Cada uno conoce su realidad como persona, como creyente, como hijo de Dios. Y en verdad podemos decir, si me vieran así como yo soy, yo mismo me daría vergüenza. Porque es Jesús quien vive en mí y el Espíritu Santo me guía, es que yo puedo ser agradable no solamente a Dios, sino a los que están conmigo. Yo creo que necesitamos sacudir nuestra mente, desempolvar nuestro corazón y subir el volumen al Espíritu Santo. Porque la mente de Cristo, el corazón de Dios en nosotros y el Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de que no seremos engañados. La mejor manera de que podamos discernir la enseñanza bíblica de la falsa no es metiéndonos a estudiar las falsas enseñanzas. Porque a veces podemos tomar ese camino. Muy bien, yo quiero estar preparado para las falsas enseñanzas, así que voy a comenzar a conocerlas y saber, aquí dice que este hermano o esta persona enseña cosas malas y voy a escucharlo. No hagas eso. No necesitas hacer eso. La única manera que tú vas a poder discernir la enseñanza que es del Señor y la que no,
es a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso, acá predicamos la palabra de Dios. Nada más. ¿Alguien puede decir, ¿no tienes otra cosa? Mi respuesta es no. Porque lo que tenemos es más que suficiente. Porque es la palabra de Dios. Cuando yo hablaba con una persona que trabaja mucho en el tema bancario, bueno, fue hace años atrás, es probable que haya cambiado un poco la modalidad, pero él me dio una enseñanza que me ayudó a comprender mucho esto. Él se dedicaba a entrenar cajeros, los que reciben el dinero, entregan y todo eso en un banco. Y él me comentó la manera en la cual entrenaba a los cajeros y me llamó mucho la atención. Porque él los sentaba literalmente varias horas a contar billetes de todos los cortes, tanto en bolivianos como en dólares. Y contaban y contaban y contaban billetes nuevos, billetes viejitos, billetes más o menos, pero billetes. Y contaban y contaban y contaban durante largas horas. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Para que no los engañen con un billete falso. Entonces yo me puse a pensar y dije, pero no es más fácil que tú tomes un billete falso y digas, mira, un billete falso tiene estas características, no coincide esto, no se ve esto. Sí, es un camino, pero no siempre funciona. Cuando tú le pones un billete falso entre los billetes verdaderos, alguien que ya tiene tanto tiempo tocando billetes verdaderos, se da cuenta al tiro, sin que le hayas enseñado que era o no un billete falso. Y me llamó mucho la atención, porque él hacía eso, él me contó que hacía eso, entonces contaban billetes, y de repente había algo que no estaba bien, y se daban cuenta que ese era un billete falso. Yo creo que nosotros necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos meternos de lleno a la palabra de Dios, estudiarla, de principio a fin. Yo te garantizo que te vas a enamorar de la palabra. Cada día vas a encontrar cosas nuevas. Y cuando tú vengas el domingo acá a escuchar la palabra del Señor, no va a ser tu único alimento en la semana, va a ser el alimento que sea la cereza sobre el pastel. Porque has llegado a este lugar después de una semana en comunión con el Señor, hablando con Él, escuchando de Él, conociendo de Él, en diversos medios. Hay audiobiblias, hay Biblias de todo tipo. Tú puedes tener contacto diariamente con la palabra. Y llegas el domingo acá y lo que escuchas añade aún más bendición a todo lo que tú ya has visto en la semana. Pero a veces cometemos el error de llegar el domingo acá, literalmente arrastrándonos espiritualmente, porque es nuestro único contacto con las Escrituras. Yo quiero animarte que si estás pasando por un tiempo así, reconozcas esto, apartado del Señor nada puedes hacer. Y hoy es tiempo de pedirle al Señor que Él te dé la fortaleza para amar la palabra, para estar en contacto con la palabra diariamente y necesitarla para que puedas llenar tu corazón de toda la enseñanza que Dios tiene para tu vida. Y cuando llegue el momento de que el Espíritu Santo traiga esto a tu memoria, para evitar que tú cometas algún pecado, te desvíes del camino o aceptes falsas enseñanzas, el Espíritu puede hacerlo. Hemos aprendido algo muy sencillo hoy. Cualquiera que dice ser cristiano, pero enseña cosas contrarias a la palabra del Señor, es alguien que se está oponiendo a Cristo. Ellos tienen la misión de engañar incluso a los escogidos. Pero nosotros, hermanos míos, tenemos la bendición de poder conocer más y más del Señor. Amén. Quiero pedirles que se pongan de pie, porque vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca en este sentido. Porque necesitamos mucho, mucho de Él. Señor Jesús, en esta tarde queremos acercarnos a ti
Y queremos pedir tu sabiduría, Padre. Hoy queremos confesar y reconocer que por cualquier motivo nos hemos alejado de la palabra. Hemos tomado nuestras Biblias, las hemos puesto en algún lugar y tal vez ya está ahí mucho tiempo. Pero Señor, yo quiero pedirte que tú traigas a todos nosotros tanto el querer como el hacer, de volver a conectarnos contigo, de tener hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de ti, Señor, para que podamos conocerte más y más y más. Y que no haya manera alguna de la que alguna falsa enseñanza nos pueda alejar de tu camino, nos pueda alejar de ti, sino que cuando podamos entenderla y discernirla, corramos nuevamente a tus pies. Hoy, Señor, queremos hacerlo. Hoy queremos refugiarnos en ti, Señor. Hoy queremos levantar nuestras manos a ti como nuestro Padre y pedirte que limpies nuestra mente, que limpies nuestro corazón, que subas el volumen al Espíritu Santo en nuestro ser, al cual por nuestras acciones o pecado hemos ido contristando y apagado. Señor, trae fortaleza al pueblo, para que en tu nombre podamos en todo tiempo darte la gloria y bendecir a todos tus hijos. Gracias, Señor. Amén.